Bienvenidos, clonautas, y todos aquellos interesados en el poder del juego en la educación. En esta ponencia quiero hablaros de cómo diseñar un juego educativo para explicar geopolítica en enseñanza secundaria a través de un caso práctico. En primer lugar, presentarme, soy Javier Morilla Ordóñez, fui galardonado en 2017 por la compañía Apple como Apple Distinguished Educator por mis proyectos de innovación. Actualmente soy profesor de didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid y director del máster de gamificación en la Universidad TEC, que antes estaba en la Cardenal Herrera. También soy director del canal de YouTube Clonautas y del podcast homónimo. Así que quería crear un juego sobre geopolítica. ¿Por qué geopolítica? Porque es una materia tan importante para el ciudadano del siglo XXI como ignorada en los planes educativos. Y es que, efectivamente, en la LOCSE apenas aparecía muy tangencialmente, hay que esperar a 2007 para que la Comunidad de Madrid la incluya por primera vez en un currículum con el concepto específico. Afortunadamente, el Consejo de Europa ya la mete como parte esencial de la competencia cívica y a partir de ahí pues es como aparece en nuestro actual LOMLOE. La cuestión es que decíamos que enseñar geopolítica es complicado. Los profesores nos vemos con muchas dificultades a la hora de afrontar esta asignatura. ¿Por qué? En primer lugar, porque son conceptos bastante complejos, de difícil captación por el adolescente. En segundo lugar, porque suelen estar en los últimos temas. Para dar geopolítica tienes que haber dado antes un montón de historia, un montón de geografía, por lo tanto pilla al final. Otro problema que tenemos es que el profesorado suele estar poco formado en estas materias. Somos de geografía, somos de historia, la geopolítica queda entre medias, a veces se queda así asá. Y en último lugar tenemos el problema de que son conceptos muy abstractos y por tanto que necesitamos que el alumno tenga cierto grado de madurez para aprenderlos. Con todo eso yo le di vueltas y dije, bueno, pues la solución para esto es un juego, ¿vale? Crear una simulación en la cual a través de un juego los alumnos puedan manejar estos conceptos que vemos tan importantes de política exterior y de geopolítica. Pero ojo, para que el juego sea verdaderamente eficaz, lo ideal es que sea un juego educativo. El juego educativo no es cualquier juego. Para que sea un juego educativo tiene que cumplir una serie de requisitos científicos. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuáles son esos requisitos científicos y luego vamos a ver cómo en la práctica esos requisitos científicos nos han llevado a la creación de Fake News World. Estos requisitos científicos fueron enumerados por los autores Torres Tucamidis y Romero Rodríguez en 2018 y son los siguientes. En primer lugar, la finalidad educativa, es decir, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero que los niños aprendan en el juego. Después, a partir de que eso que yo quiero que aprendan en el juego, tengo que diseñar una serie de mecánicas, una serie de reglas que hagan que al jugar ese juego esté cumpliendo esos objetivos, esté cumpliendo esa finalidad educativa. En tercer lugar, tiene que haber una motivación intrínseca, cumplir lo que la motivación, el modelo RAMP-E que hemos comentado antes. Y en cuarto lugar, es importante que eso no sea una idea que se me ha ocurrido, una improvisación, sino que eso esté planificado a nivel académico. Hay una planificación pedagógica, no es jugar por jugar, sino es jugar con un propósito. Ahí, con esta idea, surge este juego que he diseñado que se llama Fake News World, un juego educativo sobre la geopolítica actual y, muy importante, sobre el poder de relato y de las fake news para condicionar este relato. El primer requisito era el de la finalidad educativa, es decir, todo lo que yo quiera enseñar tiene que estar recogido en el currículum, tiene que venir reflejado. Veis ahí en la diapositiva en qué parte, en qué asignaturas están los diferentes contenidos y competencias que vamos a trabajar en el juego en el actual currículum de LOMLOE. El segundo requisito, probablemente el más importante, es aquel que nos dice que tenemos que, a la hora de diseñar el juego, las reglas del juego, es decir, las mecánicas del juego, tienen que estar seleccionadas con el objetivo de que los alumnos trabajen esas competencias y adquieran esos contenidos que hemos visto. ¿Veis en la diapositiva? Todo lo que yo quiero que aprendan con el juego. Entonces, vamos a ir viendo ahora a continuación cómo hay diferentes reglas puestas para que precisamente desarrollen estos contenidos y estas competencias. Por ejemplo, el concepto, principales potencias, sus puntos fuertes y débiles. La mecánica aquí es la de juego asimétrico, es decir, cada jugador tiene una potencia distinta, con puntos fuertes y puntos débiles, y gana de forma distinta. Es decir, la estrategia de juego con cada una es diferente. Las potencias, las hemos dicho, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea quiero decir, China y Rusia. Por ejemplo, cada jugador tiene un tablero como este, en el cual vamos a ver sus fuerzas en amarillo económicas, en naranja
lo que llamamos poder blando, en verde lo que llamamos poder militar, ¿vale? El poder blando es una abstracción que quiere decir toda esa influencia que nosotros conseguimos mediante el comercio, mediante la negociación, mediante la cultura. Y el verde, el poder militar, evidentemente tiene que ver con nuestra fuerza militar, la capacidad coactiva que tienen nuestras fuerzas armadas y nuestras armas. Por supuesto, la parte amarilla es el dinero, nuestra capacidad industrial y económica en general. Otra mecánica que hemos dicho que queríamos comentar es la importancia de la estabilidad interna para desarrollar una política exterior. Un país con una política exterior activa tiene que estar fuerte, tiene que estar estable, si no lo va a tener mucho más complicado. Entonces, para ello tenemos la mecánica de la carta de gobierno. Todas las potencias, como hemos visto en el tablero anterior, tienen una carta, que es la carta de gobierno, donde vienen los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. Y atención, porque tienen dos caras. En la cara principal, la que pone la buena, la estable, en este caso tenemos la de Rusia, podemos orgullo patriótico, vemos ahí qué es lo que recibe Rusia, cuál es, por ejemplo, Rusia, vemos aquí tiene una característica, luego hablaremos, que tiene 3 bots, etcétera. Pero atención, fijaos que cuando algo falla, cuando mi país llega a una situación de inestabilidad, por cartas que nos han jugado contra nosotros, por problemas con las fake news, etcétera, entra en una fase de inestabilidad, le damos la vuelta a la carta, vemos que aparece un símbolo de peligro, una descripción de lo que pasa. En este caso Estados Unidos tiene un presidente débil, una presidencia débil, y ojo porque, como veis, se aplica una penalización a los ingresos que tengo en la fase de impuestos, es decir, lo que gano todos los turnos de cuestión a nivel económico, a nivel militar y a nivel de poder blando, pues eso pierdo uno de cada ellos. Y además, en el caso de las democracias, no puedo usar libertades, es decir, fuertes restricciones. Para yo poder jugar el juego, lo ideal es que la carta esté del otro lado, ¿vale? Y eso nos costará un esfuerzo. La siguiente cuestión que queríamos aprender es la identificación de zonas de conflicto y de influencia y de diferentes estrategias para su control. Vemos aquí que para ello nosotros tenemos una mecánica que se llama de colocación de trabajadores. En este caso, los trabajadores están extraídos mediante unos cubitos de los colores que ya hemos dicho. Amarillo, dinero, naranja, poder blando, verde, poder militar. Tenemos un tablero y vemos que en este tablero hay 7 zonas señaladas. 3 en Europa, Europa del Este, Ucrania, el Cáucaso, 4 en el resto del mundo, Oriente Medio, Asia y Pacífico, África y Latinoamérica. Entonces, esas son las zonas geopolíticas. Ahí nosotros combatimos por aumentar nuestra influencia, mediante 2 estrategias, poder blando y poder militar. Poder blando lo veis aquí en el caso de Ucrania. Vemos la zona del mapa, dice, colocamos ahí los cubitos de poder blando. Nosotros conseguimos aumentar nuestro poder blanco colocando los cubitos de naranjas que nosotros tengamos en esta región. Entonces, cuanto más tengamos, va a aumentar, va a ser mejor para nosotros. Si conseguimos influencia o si conseguimos control. ¿Cuándo conseguimos influencia? Cuando tenemos más cubos que cualquiera de los rivales. Entonces, si yo tengo más cubos que los rivales, yo me quedo con la recompensa. Un punto político, que es uno de los factores con los que se gana, y luego nos dice aquí que se gana también un punto económico y un punto de poder blando si controlo Ucrania. Perdón, si tengo influencia en Ucrania. Porque además luego puedo tener control. Control es cuando tengo el doble de cubitos que el resto. No solamente tengo más, sino que tengo el doble, que al menos 3. En ese caso, no solamente gano la recompensa, sino, muy importante, gano los puntos políticos y, además, el que quiera meterse ahí, el que quiera disputarme la influencia en esa región, tendrá que pagar el doble de coste. Eso sería la estrategia de controlar algo mediante poder blando. Ahora, invasiones, guerras. Yo puedo declarar una guerra proxy, ¿vale? Entonces, vemos aquí un espacio para cubitos, yo ahí puedo colocar mi poder militar. Claro, en estos huecos, aquí en Ucrania tiene 4 espacios, pues habrá que ver también las tropas que tenga ese país, en este caso Ucrania, o los países de la zona, y los cubitos que pueden aportar también otras potencias que quieran intervenir para defender ese país y evitar que yo lo conquiste. Entonces, al final de turno, yo puedo lanzar una ofensiva, según los cubitos que yo tenga, tiro un dado y puedo eliminar cubitos rivales. Si consigo ser el único que tiene cubitos, al final de un turno, puedo declarar que he ganado la guerra y entonces me quedo con la recompensa y con el poder político. Luego tenemos también el conflicto por el dominio del relato, ¿vale? Entonces tenemos también los battlegrounds, los conflictos mediáticos. Entonces hay una serie de entornos mediáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, los medios tradicionales en los cuales también puedo competir, aunque en este caso solo mediante poder blando. Yo aquí coloco cubitos de poder blando y si consigo influencia o control, pues me puedo quedar
con la recompensa. Pasaríamos así al la siguiente cuestión que quiero explicar, que en este caso ya las transformaciones de recursos e influencia en la política internacional. También cómo funcionan las fake news y una serie de eventos históricos. Esto lo hago mediante las mecánicas de draft. Es decir, va a haber una serie de cartas en el tablero y yo las puedo comprar. ¿Vale? Puedo comprar, elegir cuáles me interesan y comprar esas. Y emplearlas mediante la mecánica Take That en cambiar las reglas de juego a mi favor o para perjudicar a los demás. En ese sentido, tengo cartas de diversos tipos. Por ejemplo, muy numerosas e importantes son las fake news. Tenemos aquí un ejemplo de fake news que sería una fake news diciendo que Trump es lo mejor o que Trump es el demonio. ¿Vale? Trump es lo mejor sería si la usa Estados Unidos. Si la usa Estados Unidos para favorecerle, tendría un coste de un punto económico. Y fijaos que si lo usa Estados Unidos para él, tendría un +1 económico, un +1 en poder blando y un +1 en poder militar. Pero ojo, porque puede ser también utilizada Trump, una fake news de que Trump es lo peor de lo peor y se come a los niños crudos. Bueno, pues en ese caso la tiraría otro jugador a Estados Unidos para perjudicarle y fijaos que le quitaría 2 de poder blando a Estados Unidos. Al lado tendríamos una carta azul, que son las cartas de evento histórico. En este caso es el conflicto de los yugures. Si alguien compra esta carta, la usaría en ese mismo momento para dañar a China. ¿Por qué? Porque si fijáis el efecto, esta carta hace que China pierda un cubo que tenga en Oriente Medio, por esa persecución a la minoría musulmana yugur de China. Otras cartas serían los assets, que son amarillas, esto es la diferencia, que son permanentes, por eso cuestan más caros. Por ejemplo, control de Hollywood. Cuando tú te compras Hollywood te cuesta 2 y te da todos los turnos, porque esta no se pierde, todos los turnos te da 2 puntos de poder blando. Fijaos que estas cartas tienen una bandera. Eso significa que el país que tiene la bandera tiene un descuento de 1 a la hora de comprarlo. Para China, como simula que China es la que tiene la superioridad hoy en día en el mundo real de chips, de fabricación de chips, y por eso a ellos en lugar de 2 le costaría 1. Siguiente mecánica. Los costes para la libertad de la lucha contra las fake news. Nosotros podemos comprar cartas que nos sirvan para defendernos de las fake news. Pero, ojo, porque estas cartas, a la hora de comprarlas, yo tengo que asegurar, hay una diferencia entre si las usa una democracia, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, o si las usa un jugador que sea un sistema autoritario, como es el caso de China o de Rusia. Las democracias pueden comprar estas cartas, pero ojo, para poder comprarlas además tienen que pagar un cubito de los morados que tienen. Ellos tienen un número de cubitos finito, determinado. Y además tendrían que tirar un dado, y ojo, porque al fallar la tirada entrarían en descontento, la población podría enfadarse y causar un giro de la carta, es decir, pasar a la carta de gobierno inestable, de gobierno malo. Sin embargo, las dictaduras, en este caso China y Rusia, no tienen ese problema. Pueden comprar estas cartas y usarlas indiscriminadamente precisamente para evitar que les dañen las fake news. Tercer requisito. Vamos a ver cómo esas mecánicas nos dotan de la adecuada motivación intrínseca. Hemos visto que la primera era relaciones. Esa la cumplimos con la mecánica de Take That, que fuerza la negociación entre los jugadores. La de autonomía. Cada jugador tiene que comprar las cartas con mucho cuidado, planificando. La de dominio. Cuanto mejor lo haga el jugador, cuanto mejor se vaya colocando en el tablero, más oportunidades tendrá, más poder tendrá para poder ganar. Y en último lugar, el propósito. Las condiciones de victoria son específicas para cada jugador. El último requisito es el de la planificación pedagógica. No podemos meter los juegos como de cualquier manera, no. Tiene que ser de una forma ordenada, como a través de un proyecto de aprendizaje basado en juegos. Vamos a crear una situación de aprendizaje evaluable con una rúbrica basada en un AAR. Es decir, que el jugador nos cuente en un documento qué es lo que ha hecho la partida, por qué lo ha hecho y qué resultado ha tenido. Y así vemos cómo ha interiorizado los conceptos. Lo podemos utilizar también de una forma ocasional, como un filler para rellenar recreos o sustituciones, o combinándolo con una gamificación. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias de verdad por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, por favor, comentad en el congreso, comentad en el canal, Cronautas, aquí en YouTube. Ya que estáis, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle un like y una suscripción, que siempre nos ayuda a los creadores de contenido. Y ya sabéis, para contactar conmigo tenéis ahí mi dirección de correo o mi página personal, cronautas.com. Lo dicho, muchísimas gracias y ojalá este vídeo os haya podido ayudar a introducir los juegos en el aula.